Edgar levantó su cabeza del pecho, con la espalda recargada firmemente en su sillón reclinable favorito. Su cuerpo estaba empapado en sudor frío. Miró hacia las sombras al borde de la sala de estar, mientras levantaba el revólver lenta y deliberadamente hacia su sien. 17. Susurró a la oscuridad. El dedo índice de su mano derecha ya había encontrado su posición en el gatillo mientras el arma ascendía, durante el cual no había dudado ni un solo segundo. Su única preocupación era asegurarse de que el ángulo que escogiera fuera fatal. Apretó su mano izquierda formando un puño, reforzando su voluntad. Inhaló bruscamente y sin más necesidad siquiera de respirar, apretó el gatillo. La oscuridad se vio disuelta por la luz brillante de una bala 38 especial para revólver ligero, mientras el sonido sordo del disparo resonó por la habitación. Los restos de Edgar Freeman se desplomaron al lado de lo que había sido su sillón favorito. El otro hombre que estaba con él en esa habitación sonrió suavemente. Quien estaba en las sombras y había sido iluminado brevemente por la llamarada del disparo. Ese hombre pálido de traje oscuro con ojos azules sonreía mientras todo se volvía gris. Edgar se movió hasta quedar sentado, jalando las sábanas de la cama como solía hacerlo cuando despertaba de esa maldita pesadilla. Después de la cuarta noche consecutiva con el mismo sueño, decidió dormir con la lámpara de la mesita encendida. Durante la sexta noche consecutiva, se despertó tan frenéticamente que estrelló aquella lámpara contra el piso, y la bombilla se había roto por el impacto. Esa noche había sido la octava, y mientras él recitaba cada vulgaridad que podía recordar en las penumbras de su habitación, juró que hoy buscaría el momento para ir a comprar una caja nueva de bombillas. Recordando involuntariamente a aquel extraño en su sueño sonriendo de manera inapropiadamente dulce, le recordó como a sí mismo pidiéndole a un empleado hacer su mayor esfuerzo. Después de una tibia ducha y de unos minutos reuniendo sus pensamientos estando al costado de la cama, Edgar comenzó su día. Un par de huevos revueltos insípidos y café que habrían sido misericordiosos si no fueran tan desabridos conformaban su desayuno. Y sus pensamientos se centraban en cuán absurdamente hubiera mejorado la comida si la hubiera hecho Hallie. Fuera de cualquier otro problema que tuvieran, la comida y la sazón de Hallie era irreprochable. Estaba acostumbrado a despertarse con el delicioso aroma de un desayuno nutritivo que ella había preparado para él. Usualmente claras de huevo con un panecillo inglés de trigo, con un gran vaso de jugo de naranja. Al menos antes de que las náuseas mañaneras comenzaran y la mantuvieran ocupada a primera hora todos los días. Todo esto, recordando amargamente, estaba en el pasado ahora. Como vicepresidente de marketing de la segunda compañía de ropa deportiva más grande del país, y a sus ojos, un hombre razonablemente atractivo, Edgar estaba más que acostumbrado al coqueteo ocasional, casual y directo, tanto de jovencitas pasantes como de empleadas de su departamento. Todo ello era normal para él, y nunca fue algo que no pudiera ignorar. Rara vez le pasaban ideas de llevar las cosas más allá de un ligero coqueteo o informarlo a recursos humanos. La primera a causa de su esposa embarazada. La segunda a causa de lo mucho que esto engrandecía su ego. Sin embargo, hace un mes, Edgar comenzó una aventura amorosa con una pasante universitaria, particularmente exuberante, llamada Samantha. Sobre y dentro del sujetador, ella no tenía nada de especial. Solo era un cuerpo cálido, para calmar los impulsos que Hallie no había querido o no había podido atender pasado su tercer trimestre.
Incluso el sexo no era tan importante. Su primer encuentro tuvo lugar en un motel, a pocas calles de la oficina. El tipo de lugar con ventanas panorámicas que tienen menos vista que las carreteras de autopista, y que incluso las cucarachas usan luz ultravioleta antes de escabullirse debajo de la cama extendida. Como cereza sobre el pastel, el establecimiento ofrecía tarifas de hospedaje por hora. Un hecho conocido porque Edgar había preguntado al registrarse. Después de este primer encuentro, los dos se volvieron más audaces y menos exigentes en ser discretos. La oficina de Edgar fue la siguiente, y ese tiempo había sido un poco más satisfactorio. Una combinación entre el peligro y la falda que Samantha llevaba a petición suya. Sin embargo, la audacia se convirtió rápidamente en descuido, y Edgar se había vuelto en un aprendiz de la infidelidad, al menos esas 2 semanas, antes de que Hallie descubriera su traición. Ya sea que se tratara de una fragancia de perfume desconocido, o una llamada telefónica de alguna celosa mujer rechazada por Edgar, que los hubiera visto a ambos en la oficina, su adulterio con Samantha sería pronto el tema con el que Edgar llegaría a casa del trabajo. La acusación estaba escrita en su rostro en el momento en que cruzó la puerta. Había llegado tarde a casa, después de una sacudida particularmente salvaje con Samantha, y las palabras que salieron de los temblorosos labios de Hallie revelaron rápidamente cuánto sabía ella. Hubiera sido inútil mentir. Ella tenía demasiados detalles y él muy poca imaginación, por lo que Edgar confesó, e hizo un esfuerzo superficial para justificar su comportamiento. Ella lo maldijo con tal severidad e intensidad, la cual Edgar nunca había visto antes en Hallie. Y en sus últimas palabras hacia él, dejó en claro que se iría, y que ella se aseguraría de que él no tuviera ni un rol en la crianza de su hijo. A pesar de su angustia ante la idea de perder a Hallie, Edgar había pasado el suficiente tiempo en un negocio ciertamente despiadado como para tomar las amenazas pasivamente, incluso viniendo de su esposa. Él se rió amargamente y le recordó la calidad de abogados dentro de sus posibilidades. Cuando terminó, Edgar dijo con palabras de las que se arrepintió instantáneamente, pero que se vio incapaz de callar, que ella tendría suerte de tener siquiera fines de semana con el niño. Eso era mentira y él lo sabía. Pero en ese momento su objetivo principal era salir a la defensiva y llevar ventaja en la pelea. Tal vez incluso hacer que Hallie reconsiderara su decisión de marcharse. Él felizmente le pagaría con cheques a un consejero matrimonial si eso lo salvara de unos ceros extra en forma de pensión alimenticia y manutención infantil. Sin embargo, algo en la forma en la que Hallie sonreía sugería que Edgar había malinterpretado sus intenciones. Y, como se dio cuenta demasiado tarde, si hubiera sido más observador, podría haber notado un espacio vacío donde dejaban colgadas sus llaves, y hubiera conectado eso con la sonrisa sarcástica que Hallie mostraba. Ella no se había ido de inmediato como él esperaba. ¿No siempre es así en el cine y la televisión? El tipo sale del baño o vuelve del bar poco tiempo después de la pelea para encontrar las maletas de la chica desempolvadas y abultadas con toda la costosa ropa que él le había comprado en el transcurso de su relación, mientras ella se mostraba arrogante o desafiante y él postrado y suplicando. Edgar nunca se habría puesto a interpretar tal drama, pero estaba completamente seguro de que Hallie sí. En cambio, una hora después de alejarse de su pleito entre gritos para tomar una ducha muy necesaria, asomó la cabeza por la sala y la encontró sentada en su silla favorita, la muy maldita, mirando a la nada mientras frotaba su redondo vientre.
Edgar subió las escaleras en silencio y se metió a la cama. El día había sido bastante largo, y ella claramente no iría a ningún lado o se iría en cualquier momento. Hallie nunca llegó a la cama, pero tampoco se oyó que la puerta principal se cerrara antes de quedarse dormido. Todo parecía indicar que ella había decidido quedarse al menos esa noche. Todo estará bien, se decía Edgar a sí mismo mientras el sueño lo alcanzaba. Pero dudo que vaya a hacerme el desayuno por unos cuantos días. El ruido que lo sacó de ese sueño profundo llegó justo después de las 5 de la mañana, según su despertador. Para cuando él ya se encontraba totalmente consciente, el sonido ya había cesado, tan rápido como llegó. Se puso de pie reflexivamente y examinó la cama con los ojos apenas abiertos, incluso para esa simple tarea. Finalmente, afirmando que el lado de Hallie estaba vacío, Edgar salió arrastrando los pies por la puerta del dormitorio y bajó las escaleras para averiguar qué había causado tan repentino clamor. No necesitaba llegar al pie de la escalera, ni permitir que sus ojos se ajustaran más, para darse cuenta que ella había decidido dejarlo después de todo. Una mirada a la sala de estar despejó cualquier duda. No había maletas encimadas o miradas arrogantes. Solo un gabinete de armas sin llave y de par en par, una salpicadura carmesí en la pared y un goteo constante del mismo al borde del costado de su silla favorita, agrupándose en el piso de madera de al lado. Después de una parálisis total por el shock, Edgar se abalanzó hacia el teléfono de la casa, a pasos agigantados y desesperados. La rapidez no fue por el bienestar de Hallie, cuyo cráneo recién ventilado podía dejar espacio para ver claramente el debate presidencial televisado al otro lado de la sala, sino por su inocente pasajero de 7 meses y medio. Él dio toda la información pertinente al operador encargado de tomar las llamadas de emergencia, quien tenía una actitud indignantemente indiferente, y esperó en el pasillo con la puerta abierta de par en par. El sonido había atraído a una multitud de vecinos madrugadores hacia la acera frente a la residencia de Freeman. Un fenómeno generado no por valentía frente al peligro, sino por la ignorancia casual del peligro, reservada exclusivamente para los barrios poblados por los ricos y protegidos. Estas personas lo miraron de manera acusadora, ninguno con menos sospecha en sus ojos. Edgar se enfureció con ellos por esto, inicialmente teniendo pensamientos de odio, luego con gruñidos guturales y agitación impotente de sus manos. Colectivamente ellos darían un paso hacia atrás, cuando su furia y frustración fluyera con más fuerza, y avanzarían nuevamente cuando los gritos desaparecieran con ferocidad. Una marea humana de seres boquiabiertos. El espectáculo fue disolviéndose temporalmente por los lamentos de la sirena y su subsecuente ambulancia, de la cual rápidamente surgieron paramédicos al terminar la breve conversación con Edgar. La multitud abrió paso a los vehículos de emergencia, y pronto encontró un lugar donde reposar, en el césped de Edgar. Los paramédicos descubrieron a su esposa desplomada en un sillón reclinable y ataron su forma sin vida a una camilla. Una vez asegurada, la sacaron rápidamente de la casa y la llevaron a la parte trasera de la ambulancia. Edgar también entró. No hubo tiempo para hacer o responder preguntas antes de que los paramédicos cerraran de golpe las puertas y fueran rápidamente hacia el hospital del condado. Entre comprobar los signos vitales e intentar mantener el oxígeno bombeando al cadáver de su esposa por el bien de su hijo,
Edgar notó las miradas cautelosas que los paramédicos le lanzaban, así como los destellos azules de varios vehículos policiales que lo seguían de cerca. Yo no tuve nada que ver en esto. Quería decir, gritar, pero en el fondo sabía que estaba a 1 o 2 pasos de ser así, por lo que permaneció en silencio. Edgar pensaba que le pondrían las esposas tan pronto llegaran al hospital, pero en cambio, la multitud de policías explicó que esperarían con él, mientras los médicos hacían lo que podían por el bebé, y tal vez obtendrían información de su parte si él tenía ganas de hablar. Edgar asintió, en gran parte porque los policías se veían con toda la intención de obtener información de él, tanto si se sentía con ganas de hablar como si no. Se quedaron afuera de la sala de operaciones, alineados en el área de observación. Los oficiales le dieron a Edgar su espacio. Su rostro se encontraba a escasos centímetros del cristal y tomaba descansos ocasionales para limpiar el vidrio con su manga después de que su respiración frenética lo empañara hasta el punto de la opacidad. Lo interrogaron. Él les respondió apresuradamente y con poca consideración por las palabras que usó. Sus preocupaciones estaban en otro lado, y él sabía que no había nada que pudiera decir involuntariamente para incriminarse. Observó cómo el cirujano hacía una gran incisión en la parte inferior del abdomen de Hallie. Al menos ella estaba sedada para esto, pensó Edgar, ocurrente, y se dispuso a sacar al bebé de su útero. En pocos minutos, todos en el área de observación sabían todo lo que necesitaban saber. Los oficiales tenían conocimiento de que Hallie había muerto, aparentemente por su propia mano, cosa que la autopsia confirmaría o negaría, que probablemente lo había hecho como resultado de la infidelidad de su esposo, y que Edgar había visto pocas o ninguna señal de advertencia que condujera a Hallie a terminar con su vida. Mientras tanto, Edgar sabía que el bebé estaba vivo, pero que se desvanecía rápidamente. Que el bebé era un varón. Querían que el género fuera sorpresa, una de las pocas cosas en la que ambos nunca discutieron, y que el bebé estaba siendo colocado en una incubadora como último esfuerzo para salvar su vida. Edgar se quedó de pie fuera de la habitación. La policía ahora mantenía una distancia aún más prudente, mientras él veía morir a su pequeño hijo. Hubo poca conmoción, y poco pudieron hacer los médicos para evitarlo. Los ojos del pequeño se abrieron solo una vez, y lo siguiente que Edgar supo fue que estaban pronunciando la hora de su muerte, a las 5:46 a.m. Apenas lo habían sacado de Hallie a eso de las 5:29, pensó Edgar. Mi hijo estuvo vivo menos de media hora. Ni siquiera tuve tiempo de nombrarlo. Si era niña, Hallie le pondría nombre, y si era niño yo lo nombraría. Esa fue la promesa que hicimos, ya que ni siquiera podíamos ponernos de acuerdo en los nombres. Edgar golpeó su puño contra la pared, y distantemente sintió sus nudillos rellenar. Mientras caía de rodillas, su mano dolió mucho menos que las ardientes lágrimas que brotaban de sus ojos. Eso fue hace 2 semanas. Hoy, Edgar comía un par de huevos revueltos insípidos y café que habrían sido misericordiosos si no fueran tan desabridos. 8 noches, y ahora él vivía con la pesadilla de su muerte destruyendo cualquier otro sueño posible. 8 noches, y ahora vivía con el hombre en las sombras de esa pesadilla, sonriendo ante tal decisión determinante.
bombillas, una caja enorme, de la potencia más alta que vendía la ferretería. Iría hoy después del trabajo. Edgar se repetía para sí el plan, mientras se ponía la chaqueta y salía por la puerta. El trabajo fue casi igual que siempre, con la única distracción adicional y balde de agua fría proporcionado por la muerte de su esposa. Era molesto más que otra cosa. Edgar se volvió consciente por primera vez de la forma de un hombre parado justo afuera del umbral de la puerta abierta de su oficina, cuando miró el reloj para ver qué tanto había avanzado el tiempo por haberse perdido en el papeleo. Llegó al trabajo al amanecer y supo que ahora ciertamente era el anochecer, como mínimo. Él había vivido el típico proceso de oficina para el regreso de un compañero de trabajo desconsolado. Temas de conversación sin sentido, ligeros y simpáticos. Palabras vacías de corazones vacíos, viniendo de personas lo suficientemente apáticas como para fingir que les importa, pero no lo suficiente para hacerlo de manera convincente. No sabía exactamente cuánto tiempo había permanecido el hombre en la oscuridad del pasillo en silencio, pero Edgar recordó la primera vaga sensación de ser observado minutos antes. Todos se habían ido hace horas, excepto por el guardia de seguridad y él, dándole un respiro para poder concentrarse y ponerse al día con el trabajo perdido. O eso pensaba, hasta esta nueva interrupción. ¿Hola? Saludó vacilante Edgar al intruso, temiendo el inevitable proceso de un apretón de manos y una consolación emocional. Buenas noches, señor, respondió. Su voz era seca y chirriante. Con sus ojos aún intentando adaptarse al cambio drástico del brillo de su oficina, al pasillo iluminado únicamente con la luz de la luna, que se filtraba por las ventanas colocadas esporádicamente, Edgar juzgó que por la voz desconocida se trataba de un extraño. Un vendedor, o quizás un colega con un resfriado particularmente desagradable que es mejor que no estuviera propagándose. Entra. He estado quemándome la retina bajo esta lámpara las últimas 2 horas. No puedo ver nada por allá. Realmente no puedo quedarme, entonó el hombre con voz ronca. Solo vengo de paso. Sí, sé a qué te refieres. Se supone que ya es tarde. ¿Nos conocemos? Los ojos de Edgar habían comenzado a ajustar la imagen y comenzó a sentirse incómodo. El extraño aún se veía oscuro y borroso, pero claramente usaba un traje negro de calidad indeterminada. 1 minuto más y quedaría claro si se trataba de algún tipo de estricto auditor interno del piso 14 o algún otro detective husmeando después de la muerte de Hallie. Quienquiera que fuera, el traje lo había delatado. Los viernes en la oficina siempre eran casuales. Incluso los altos ejecutivos usaban polos y pantalones color caqui. El hombre no mostraba intenciones de irse, así que Edgar usó su mirada para determinar si tenía o no una de esas tontas cintas de acceso que todos tenían que usar alrededor del edificio. Soy nuevo y soy un mensajero. Estoy aquí para entregar un paquete. Edgar ladeó la cabeza, dudando. ¿Un mensajero con un traje de 3 piezas? Para nada. Ninguna cinta tampoco. Edgar no respondió, esperando que el mensajero, testigo de Jehová, hiciera lo que tuviera que hacer y siguiera adelante. Trabaja tantas horas. ¿No extraña a su familia, señor? Un nudo en la garganta apareció en Edgar, quien se sentó de golpe en su silla. Después de la conmoción, Edgar suavizó su postura, convenciéndose rápidamente
de la naturaleza tan inofensiva de la pregunta. Un representante sindical. Por supuesto. Se metió aquí para intentar jugar con mi parte débil. Parlotear sobre las horas extras no pagadas y los niños que no tienen un padre que los arrope a la hora de dormir, tratando de abolir nuestra cláusula de no sindicalización en los trabajadores de la fábrica. Recibo una compensación justa por el trabajo que hago, al igual que todos los empleados. Así que no. Estoy bien. De verdad. Gracias. Esto debería dejar en claro el punto, pensó con cierta satisfacción. Oh, lamento escuchar eso. Bueno... El extraño se giró levemente con intenciones de irse, pero se detuvo y asomó la cabeza por primera vez dentro de la oficina. Ellos realmente lo extrañan. Las palabras rasparon como témpanos de hielo a lo largo de la columna vertebral de Edgar, quien agarraba su cráneo con las manos tan frías como una tumba. Aquel rostro desapareció tan rápido como había aparecido. La forma del hombre también. Pero aquel horrible rostro permaneció grabado en el cerebro de Edgar, y en los recovecos de su mente estaba muy consciente de que quedaría ahí grabado hasta el día de su muerte. Sus ojos eran de un azul lechoso tan pálido y distante que sugerían ceguera, pero se encontraban con los de Edgar en una mirada tan infalible que reafirmaba que lo estaba viendo claramente. El resto de la cara no estaba cargada con tales signos de vitalidad. Su piel era pálida y enfermiza, e incluso a distancia parecía ser la textura de un cuero desgastado. Las mejillas y cuencas de los ojos del hombre estaban hundidas. La carne colgaba en esos lugares, pero en el área del cráneo, frente y boca, se encontraba ajustada. Demacrado y cadavérico. Cada característica, desde el cabello grasiento y enmarañado, hasta la temblorosa carne que se movía cuando hablaba, era idéntica a la del extraño en las sombras de sus más recientes pesadillas. Pero todo lo demás era mínimo, comparado al terror que abarcaban ver esos malditos ojos. Había algo desagradablemente familiar en ellos, algo horrible e incapaz de negar o de explicar. Una vez recuperado el control de sus extremidades congeladas, Edgar se lanzó hacia la puerta donde el hombre había estado parado momentos antes. El ascensor seguramente no había llegado a su destino, y el obstinado pestillo de la puerta de la escalera no había hecho algún sonido de cierre o apertura. Aún está en algún lugar de este piso, pensó. La idea le dio fuerza, pero no un propósito claro. Solo sabía que necesitaba confirmar que la presencia del desconocido era nada más que un simple resultado de su mente sobrecargada y su carga de conciencia. No había escritorios, baños, ni armarios que no hubieran sido inspeccionados cuando la frenética investigación de Edgar llegó a su punto álgido. Los carteles motivacionales pegados en las paredes con empresarios excesivamente alegres, simpáticos y sospechosamente sonrientes, estrechándose las manos cálidamente, parecían burlarse de él, cual conspiradores silenciosos contra la búsqueda de Edgar. Claro que sabemos quién es y a dónde fue. Solo los imaginaba diciendo, pero estamos tan ocupados aprovechando nuestra sinergia y participando en una interfaz de valor agregado como para dialogar sobre tu iniciativa. Se pasó ambas manos por el cabello, agarrándolo con sus gruesos puños y tirando ligeramente. Su visitante, como si se tratara de un engaño, se había ido sin ser visto ni oído. Edgar podía sentir su corazón latir salvajemente, como si se golpeara con la parte posterior de su caja torácica. Se detuvo, solo para tomar su maletín antes de bajar corriendo las escaleras,
para escapar del vacío cada vez más asfixiante de la oficina. El estacionamiento ejecutivo no tenía ventanas, y por lo tanto, era aún más oscuro que el edificio del que acababa de salir. Estaba vacío a excepción de él y su Lexus, y probablemente lo había sido desde que el guardia de seguridad hizo su último rondín, hace horas, ya que él había apagado todo excepto las luces de emergencia al salir. A pesar de esa pequeña seguridad, Edgar se encontraba lanzando miradas furtivas sobre sus hombros y acelerando el ritmo cada vez que parecía no haber razones para hacerlo. Nunca había sido un hombre supersticioso. Cualquier temor hacia los monstruos había desaparecido hace mucho tiempo, debido a los horrores que despiertan a los hombres a la luz del día. Deudas de préstamos, primas de seguros, despidos, pagos de hipotecas, la vida en sí. Edgar lo había aprendido décadas atrás, y sin embargo, se regañaba a sí mismo mientras buscaba nerviosamente sus llaves. Todo lo que se necesita es un pequeño empujón a la imaginación para despertar ese terror primordial, para llenar la deshabitada oscuridad con cosas que no tienen derecho a existir. Se encontraba a 1,5 metros de su auto y acababa de quitarle el seguro con la llave a control remoto cuando escuchó un grito. Era agudo, femenino, aterrorizado, y resonó en el área de las oficinas directamente detrás de él. ¿Jalí habrá gritado así antes de apretar el gatillo?, pensó Edgar. Se detuvo en seco. Giró bruscamente y no vio nada. Luego, como respuesta a su silenciosa pregunta, llegó el disparo. Edgar sacó el celular de su bolsillo, llamando rápidamente al 911 por segunda vez en un tiempo. Abrió el teléfono y lo puso cerca de su oído, pero el operador que solicitó el motivo de su emergencia sonó a millas de distancia. Sin embargo, las pisadas que arrastraban los pasos que bajaban por el pasillo donde venía el sonido del disparo hacia el estacionamiento sonaban muy cerca. Edgar dejó caer el teléfono y prácticamente se lanzó a su auto. Su pie pisó el acelerador tan rápido como se pudiera poner el vehículo en marcha. Las carreteras fuera de la oficina estaban iluminadas únicamente por las luces de la calle y el destello ocasional de los faros de los automóviles que pasaban. El sol se había desvanecido por debajo del horizonte hace horas, cuando las personas con pantalones caqui o faldas partían a un descanso de 14 horas de fingir preocuparse por los hijos o las complicaciones gastrointestinales del otro, y habían dejado a Edgar solo, con 2 semanas de papeleo atrasado. Era estrés, intentaba convencerse. Puede hacerte ver varias cosas. El estrés puede hacerte oír cosas, racionalizó. Trauma emocional. Nada de eso le quitó la presión a su mente o al acelerador mientras corría a su casa. A su llegada, Edgar sabía que algo andaba mal, incluso antes de irrumpir por la puerta principal. No había apagado ninguna de las luces desde que sus pesadillas comenzaron, mucho menos cuando esperaba estar ahí afuera después del atardecer. Y sin embargo, se encontraba buscando la luz en la oscuridad de su pasillo. Cuando su ciego tanteo finalmente rozó el interruptor de la luz, parecía haber una ligera sorpresa al encontrar la perilla rota. Después de los eventos del día, habría sido una sorpresa más grande si el interruptor hubiera estado funcionando correctamente. Su instinto le dijo que se volviera y huyera de ahí, pero aquel número 1 rojo y parpadeante en su contestador automático llamó su atención, como si fuera una urgencia aún mayor.
A pesar del temblor ansioso de su mano, el dedo de Edgar tocó el botón reproducir con precisión. Las personas con las que no había hablado ni pensado desde prácticamente antes de conocer a Hallie, aparentemente no lo habían olvidado, y habían esperado durante el intervalo de la muerte de su esposa para llamarlo y ofrecer sus condolencias. Su preocupación solo sirvió para agravar sus sentimientos de culpa con cada idea. ¿Qué habrá hecho para merecer tan leales amigos? Anticipaba para encontrar consuelo. Cuando una de las últimas voces que hubiera esperado escuchar emanaba de la máquina. ¿Edgar? Aquella voz llegó teñida con un borde inconfundible de precaución. Es Samantha. Sé que no debería llamarte. Probablemente soy la última persona en el mundo sobre la que quieres escuchar en este momento. Y no puedo ni decirte cuánto siento lo que sucedió. Hubo una pausa, y luego lo que sonó como un sollozo. Edgar pensó que esta era posiblemente la emoción más real y sin orgasmos que había escuchado de Samantha desde que se conocieron. Perdón por todo. De verdad. Nosotros no pudimos haber sabido cómo terminaría esto. Pero sé que no tengo derecho a llamar. Solo estoy preocupada por ti. Eso es todo. Hoy falté al trabajo porque escuché que regresarías. Y pensé que no merecías tener que soportar verme encima de todo esto. Solo podía imaginar lo difícil que debe ser para ti en este momento. Y, a decir verdad, tenía miedo de verte. Miedo de que me señalaras cada vez que alguien preguntara algo. Lo sé, es estúpido y egoísta. Pero vine a la oficina hace un momento para recoger algo de trabajo y llevármelo a casa. Y vi tu auto en el estacionamiento. Edgar miró la hora del mensaje en el contestador automático. Ella había llamado en algún momento, entre el final de su búsqueda frenética en la oficina y antes de que él llegara a su auto. Lo que significaba que ella estaba justo ahí cuando la voz de la máquina seguía hablando, y Edgar se encontraba más atento que nunca. Sus nudillos se volvieron blancos al presionarlos contra la barra de la cocina fuertemente. Vi que la luz de tu oficina estaba encendida, pero no estabas en ningún lado y... Dios santo. Este lugar parece haber sido golpeado por un tornado. Alguien realmente hizo algo por aquí. Pensé en ti de inmediato. Por eso te llamo. No sé si he estado posponiendo esto por mucho tiempo, o si debí haberme desvanecido rápido. Encontrar otro trabajo y nunca volver a llamarte. Me refiero a... ¿qué es lo más apropiado? Nunca hago las cosas bien y... lo siento mucho, Edgar. Por favor, llámame cuando recibas esto. Extraño. Fue la última palabra dicha por Samantha. A menos que se cuente como palabra un espeluznante grito, que siguió al sonido que silenció lo que hubiera sucedido después. El disparo sonó como un trueno, y no perdió nada de su horrible potencia a través del teléfono hacia la contestadora automática de Edgar. El silencio que siguió fue ensordecedor, y Edgar permaneció rígido frente a la máquina. Se inclinó hacia adelante y la miró fijamente, como esperando a que comenzara a mostrar imágenes de lo que había sucedido. Obtuvo el audio en su lugar. Te extraño, sí. De hecho, te echamos mucho de menos. La voz masculina, sin lugar a dudas,
Era la misma del hombre de hace rato, riendo por el receptor. La máquina emitió un pitido y un cero rojo le informó que no había más mensajes pendientes. Pero para Edgar, el cero representaba mucho más que eso. Parecía no solo una respuesta a la cantidad de mensajes pendientes, sino a cada pregunta que realmente importaba. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué me queda? ¿Qué importa? ¿Qué traerá mañana? Nada más que cero, por supuesto. Una gran negativa en rojo como la sangre. Edgar dejó de empuñar con fuerza y se abrió paso a tientas en la oscuridad de la sala de estar. Pasó por otro interruptor de la luz en el camino. Notó sin mucho interés en que este también se encontraba dañado. Luego se dejó caer en su sillón reclinable favorito. He tenido, susurró al vacío de una casa que nunca más sería un hogar. Un mes difícil. La respuesta a su presunta declaración sin destinatario llegó en forma de una ligera risa desde un rincón oscuro del lugar. Edgar sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba y perdía todo control sobre su vejiga. No podía haberse preocupado menos por lo último. Simplemente miró hacia la oscuridad y esperó lo que fuera que venía a continuación, mientras la calidez se extendía por la parte delantera de sus pantalones. El hombre en las sombras dio un paso adelante, y Edgar intentó apartarse, hundiéndose tan profundamente en ese lujoso sillón como pudo. El extraño había pasado de parecer que su carne se preparaba para librarse de su prisión terrenal a haber cumplido con su deber. Edgar estaba mirando la cara y el cuerpo de un hombre que había comenzado a perder algunos trozos de sí mismo, cual mantequilla derritiéndose en una habitación cálida. Parte de ella se desprendió cuando salió metódicamente de la oscuridad. Sé que te estarás preguntando por qué estoy aquí y por qué las últimas semanas has visto tu vida aparentemente fuera de control. Todo esto se reduce a un punto: el destino. El destino es como jugar al tira y afloja con un adversario significativamente más fuerte que tú. Siempre habrá momentos en los que sentirás que la cuerda avanza lentamente. Tus talones se hunden y tus fervientes esfuerzos producen el resultado por el que has trabajado tan arduamente. La victoria que sabes que mereces. Pero incluso en los momentos en que sientes el mayor control, el terreno más firme, es cuando tu oponente simplemente está ajustando su agarre. Sin embargo, esto no excluye lo que llamamos libre albedrío. Las decisiones que toman las personas son las que ponen en marcha el destino, y esos momentos son fundamentales. Hizo una pausa. Luego, como si hubiera recordado algo. Como tú, alquilar esa habitación en aquel motel. Muy pocas cosas desde ese momento hasta este han estado bajo tu control, y ninguna de ellas tuvo consecuencias. Tu puta está muerta ahora, con el tiro de gracia de tu propia arma. Su ojo derecho se parece mucho al cero del contestador automático ahora. Solo un gran cero en rojo. No hay mensajes nuevos. Al amanecer estarás en una celda. Tu mujer se enteró de ti y de aquella mujer hace algunas semanas. Tal vez ella misma se quitó la vida. Tal vez tuviste poco que ver en eso. Aquella puta, sin embargo, fue asesinada. No hay un jurado en el mundo que no te vea como culpable en esa inevitable conclusión.
¿Por qué?, preguntó Edgar exhalando. Nunca se había sentido tan cansado, tan completamente agotado y vacío en toda su vida. Con cada palabra que hacía el pálido extraño, él sacaba una especie de ardor humeante que emanaba en cada músculo de su cuerpo. Y sin embargo, el frenético movimiento de su mente seguía tan fuerte como siempre. Desesperado por encontrarle sentido a esos ojos que sentía que conocía bien. ¿Por qué qué? ¿Por qué te alejaste de la esposa que alguna vez te amó? No puedo ayudarte con eso, no sabiendo que pudiste haber hecho algo al respecto. Pero ese no es el porqué más importante para ti, ¿cierto? ¿Quieres saber por qué te está sucediendo todo esto? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pero por alguna razón tienes miedo a preguntarme quién soy. La verdadera pregunta detrás del por qué, a lo que solo puedo decir que debes responder por los dos. El extraño reanudó sus pasos hacia Edgar, deteniéndose incómodamente mientras se acercaba cada vez más. La mente de Edgar viajó dentro de sí para acceder al recuerdo medio olvidado de algo que vio hace años en una caminata a media mañana, dirigiéndose al estacionamiento de camino al trabajo. Una polilla color sal y pimienta, fallecida en la base de un poste de luz. La investigación de un forense, sin duda, habría revelado un caso agudo de golpearse repetidamente en un domo eléctrico de plástico, seguido de una fuerte brisa que envió a la polilla al aire, aleteando y cayendo hacia el camino de Edgar. La brisa se calmó y la polilla volvió a ser una polilla en reposo, como todas las cosas muertas debían estar. Edgar pensó, a menos que una fuerza externa actúe sobre ellas. Una fuerza invisible en el caso de la polilla. Y en el caso de este hombre que ahora estaba parado frente a él. Porque en sus movimientos, Edgar podía ver a esa polilla claramente. Esos eran los movimientos de algo que alguna vez vivió. Y ahora estaba siendo movido por una fuerza invisible completamente diferente. Una que solo podría aproximarse a los mecanismos que esa cosa controla. El viento había sido el nombre de esa fuerza para la polilla, pero ¿para nombrar la fuerza que podía hacer lo mismo por un hombre? Después de un momento de silencio que pareció extenderse por horas, Edgar se reencontró con aquellos ojos azul pálido del extraño, con la última pizca de coraje que le quedaba. ¿Muerte? Luego, con un poco más de confianza, reafirmó: «Eres la muerte». El extraño se echó a reír a carcajadas. Su cuerpo demacrado se convulsionaba con aquellas secas y silbantes risas. La carne marchita de su rostro se extendía lejos de las encías ennegrecidas, y los dientes demasiado blancos se encontraban en la más horrible aproximación a una sonrisa de lo que Edgar pudo haber imaginado. Después de que su risa cesó, el hombre oscuro habló, secándose aquellas lágrimas invisibles. Tú me malentiendes, no era mi intención ser críptico. Solo te estaba pidiendo que me proporcionaras un nombre a este cuerpo que pude haber tenido si hubiera vivido para crecer en él. Y los ojos son, dicen, las ventanas del alma. Esperaba que recordaras los míos. Aunque te perdono, solo me viste brevemente y bajo mucha presión. Sin embargo, se suponía que me ibas a nombrar. Morir sin nombre fue la peor parte. La comprensión más horrible que el desconcierto había comenzado a esparcirse en Edgar, mientras un frío helado lo cubría por completo. El hombre le dio una palmada en el hombro y se acercó, colocando 4 balas de acero frío en la palma abierta de Edgar. Te dije que era un mensajero. Ahora mi tarea está terminada.
Mamá me pidió que te diera esto. Ella dice que te apures. Promete no ser demasiado dura contigo si vienes a casa rápido. Edgar se estremeció impotente. Sus ojos habían comenzado a llorar y a arder, buscando alguna señal de consuelo en los de su hijo. Separó los labios para hablar, pero no pudo encontrar las palabras. La respuesta de su silenciosa súplica fue presumiblemente el tono más compasivo manejado por su visitante. No es terrible ahí, es solo que... La cabeza del cadáver se ladeó. Había una mirada infantil en esos pálidos ojos azules. Gris. Es gris ahí. El tiempo se mueve mucho más lento si es que realmente se mueve. Te muestran cosas. Me han mostrado todo lo que hubiera sabido en la vida que tus acciones me negaron. Se sentía el veneno en esa decadente voz, y Edgar sabía que apretar el gatillo sería su única misericordia hoy. El visitante se volvió, tambaleándose torpemente en la oscuridad hacia el borde de la habitación, mientras Edgar se sentaba y examinaba el revólver cargado. Su futuro linaje había salido casi por completo de la vista, y habló sin ninguna emoción perceptible. Solo una cosa más. Después de que me separaron de mi madre, ¿cuánto tiempo duré en esa incubadora? Ella no lo sabe, pero pensé que tú sí. Hice todo lo posible por aguantar, pero estoy seguro que no fue mucho tiempo. ¿15 minutos? ¿20? Edgar levantó su cabeza del pecho, con la espalda recargada firmemente en su sillón reclinable favorito. Su cuerpo estaba empapado en sudor frío. Miró hacia las sombras del borde de la sala de estar, con los ojos llenos de lágrimas, mientras levantaba el revólver lenta y deliberadamente hacia su sien. 17, susurró a la oscuridad.